Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. En la mayor parte de las mitologías, Dios o los dioses crean a los hombres a partir de una materia muy noble, polvo, barro, materia que mezclan con su propia sangre, su semen, su aliento, su saliva. Estos mitos encierran una verdad profunda. Somos materia, estamos hechos de lo mismo que la tierra que nos rodea, pero hay algo divino en nosotros, la conciencia. Quizás la escultura haya sido un invento de hombres primitivos que quisieron ingenuamente fabricar nuevos hombres, y ante su fracaso se dieron cuenta que podían imitar la forma, el aspecto, pero no podían crear conciencia, no podían crear una nueva inteligencia. Entonces razonaron, bueno, esto es algo que solo pueden hacer seres mucho más poderosos, mucho más sabios que nosotros, los dioses. Esta visión mitológica coincidió bastante bien con la realidad hasta fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hay ahí una polémica científica entre Volta y Galvani acerca de cuál era la energía que movía a los seres vivos. Y aunque había consenso en la comunidad científica que era una especie de electricidad, las opiniones se polarizan entre Volta, que dice que era electricidad lo que mueve nuestros músculos, era la misma electricidad del rayo, la misma electricidad del campo magnético de la Tierra, mientras que Galvani creía que había una energía vital que solo existía en los seres vivos. Volta resultó tener razón. Y entonces la energía vital, el alma, pasó a ser algo que también estaba ahí afuera, en la naturaleza. No en la Tierra, pero sí en el rayo, en el relámpago. Estas ideas inspiran la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, inspirada directamente en los experimentos de Volta. En Frankenstein, un hombre crea un hombre, simplemente que fabrica sus órganos, los pone en orden y lo anima con electricidad. Bueno, en realidad en la novela no está muy claro cuál es la energía que usan, la electricidad más bien del cine. Pero esto, aunque estaba totalmente por encima de las posibilidades técnicas reales del siglo XIX, era teóricamente posible. Si no había nada en nosotros que no estuviera en la materia inanimada, un científico brillante podía reunir todos los elementos necesarios, aplicarle la energía necesaria y tenía un hombre. No había ningún impedimento esencial, distinto que si era el caso si hubiera habido una energía que solo estaba en los seres vivos, como decía la hipótesis de Galvani, de la electricidad inanimada y la electricidad vital, que él distinguía como dos fuerzas distintas. El segundo gran cambio aparece con la informática, cuando ya esto no es solo una posibilidad teórica, sino la idea de crear conciencia aparece como una posibilidad real, como algo que puede llegar a ocurrir, que no está tan lejos de nuestras posibilidades en un mundo donde tenemos computadoras que juegan al ajedrez mejor que un campeón mundial, por ejemplo. Es verdad que el ajedrez es un juego hecho a medida para las computadoras. De ahí, de una computadora que juegue bien al ajedrez a una conciencia, hay un buen tramo. Pero quizá no tanto. En este contexto se filma Ex Machina, que me parece
una de las mejores ficciones sobre inteligencia artificial, que replantea el tema de Frankenstein, del moderno Prometeo. Aparece este tipo, Nathan, el nuevo Doctor Frankenstein, que tiene algo realmente primitivo, algo realmente brutal. Es en varios aspectos un salvaje. El Doctor Frankenstein era un tipo, era un dandy, era un tipo muy del siglo XIX, muy atildado, muy aristocrático. Era la imagen de la época de un dios, del moderno Prometeo. Y Nathan es un salvaje, es un tipo que anda siempre musculosa, le gusta la naturaleza, es antisocial, eh, se entretiene con su robot geisha que fabricó, como dice el director, es literalmente objetificación de las mujeres, la actitud que tienen los dos protagonistas, sobre todo Nathan, los dos protagonistas humanos, quiero decir, de esa película. Y esta diferencia me parece interesante porque resalta algo que a Mary Godwin o a Percy Shelley o a ambos, vayan a saber quién es el autor de esa novela, se les pasó, y es que lo mismo que convierte al hombre en Dios, lo convierte en barro. En Ex Machina, la diferencia entre hombres y dioses desaparece. Y esto es explícito. Cuando le dicen al sujeto del experimento, a Caleb, de qué se trata, bueno, vas a protagonizar un hito en la historia de los hombres, le dicen. Y le responde, crear inteligencia artificial no es historia de los hombres, es historia de dioses. Se le pasó por alto un detalle. Si podemos crear una nueva conciencia a partir del barro, y la conciencia era lo único que nos diferenciaba del barro, polvo eres y en polvo te convertirás, dice la Biblia, entonces pasamos a ser simplemente polvo. Deja de haber algo especial en nosotros. Hay una escena donde Caleb le pregunta a Nathan si programó a la robot del experimento para que coqueteara con él, y le responde, no, lo programé para ser heterosexual igual que vos. Y se ofende, yo no estoy programado. Él responde, por supuesto que estás programado. O sea, para este tipo, Nathan, un ser humano es una computadora muy compleja. ¿Por qué lo va a impresionar si algo que él pueda hacer en su casa? Si él puede fabricar gente en su casa, ¿por qué lo va a impresionar un ser humano? ¿Qué le va a ver de especial? Sabe cómo se hace, sabe cómo está programado, cómo está construido. Y esto tiende al endiosamiento y a la deshumanización al mismo tiempo. Si en un mundo donde haya conciencias artificiales, probablemente el asesinato sea trivial. Del mismo modo como para los hombres primitivos, ¿no? Y no tanto para los hombres de la antigüedad, que no comprendían cómo funcionaba la reproducción. El sexo era algo que tenía algo de divino, algo de ritual, estaba fuertemente vinculado a la religión, era el acto que llevaba a la creación de un nuevo ser, y ahí intervenían dioses y diosas, y no estaba muy claro lo que hacían. Para nosotros que comprendemos cómo funcionan esas cosas y lo podemos controlar a voluntad, el sexo pasó a ser una diversión, un pasatiempo, como es para este tipo, Nathan. En un mundo donde comprendamos cómo se crea la conciencia, probablemente el asesinato sea un pasatiempo. Si se puede crear una conciencia, destruirla va a ser algo
totalmente trivial. Matar gente quizás sea un hobby. Y es un futuro al que estamos yendo y que no comprendemos. Y conviene pensar en el tema, conviene pensar en la inteligencia artificial no es ciencia ficción, vamos para ahí. Quizás a mediados de este siglo lleguemos a verdadera conciencia artificial y espero estar vivo para ese entonces. Y conviene estar preparado intelectualmente para lo que va a ser un nuevo mundo. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima.